Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonido Bacatá. Yo soy Sayanay, DJ productor y creador de este espacio. Entonces, bueno, primero quiero empezar con un pequeño disclaimer y es que se me fundió la luz del estudio. Entonces, pues estoy con una pequeña luz aquí, un arito que van a ver en mis gafas y una pequeña lucecita que tengo de atrás. Entonces, pues nada, como les venía hablando, pues no voy a esperar como que tenga la luz arreglada para poder hacer este capítulo porque pues en mi horario tenía escrito que esto lo tenía que hacer hoy. Entonces pues como lo importante es cumplir, pues les prometo que para la próxima intentaré tener todo solucionado, pero por ahora este va a ser el setup como del día. Entonces bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco de cuál ha sido mi historia para que entiendan pues cómo llegué a crear Sonido Bacata y nada, pues es que también todo surgió como que de hace poquito me hicieron la pregunta de, bueno, Sai, ¿y cuál ha sido como tu historia? O sea, ¿cómo, en qué momento definirías y dirías tú que empezó como la historia con la música y esa relación? Y la verdad, pues cada que me hacen esta pregunta yo siento que entre más miro como hacia atrás, más encuentro detalles de cosas como que me iban acercando y me iban marcando este camino desde el principio, ¿no? Entonces, pues yo desde muy chiquito era de estos que pues yo esperaba que la canción en la radio sonara, una canción que me gustara, para yo tener el cassette ya listo y apenas sonaba, póngale play a esa vaina y espere que el locutor no vaya a hablar en toda la canción para que la canción quedara bien grabada en el cassette y esta fue como mi inicio como con la curaduría musical, parte también de uno de mis pasatiempos cuando estaba solo en la casa era que yo no sé por qué hacía esto a escondidas, pero lo hacía así y cuando mis papás no estaban en la casa, uno de mis planes era buscar entre sus CDs música que me gustara. Entonces, literal, mis papás se iban, me dejaban solo en la casa cuando estaba chiquito y mi plan era ir, esculcarle los CDs, los cassettes, buscar qué música me gustaba, grabarla para mí mismo en mis cassettes, porque en esa época pues utilizaba Walkman para escuchar música y, y bueno, este es como uno de los comienzos, ¿no? También cuenta mi mamá que una de mis formas de jugar cuando era chiquito, pues con mis juguetes, era como que siento yo que esto fue muy influenciado por Piero y la Sinfonía del Mar. Y es que es una canción que a mí me gustaba mucho cuando estaba en el colegio y era chiquito y que me ponían mucho en una de mis clases. Realmente no me acuerdo cuál era, pero sé que tenía una profe que la ponía mucho. Entonces, pues uno de mis juegos era que yo era el director de orquesta y organizaba mis juguetes con los instrumentos musicales que tenía y le ponía un instrumento a cada uno y entonces hacía como si yo fuera el director y tan y los dirigía y entonces ponía música para que ellos pues fueran como la banda y tal. Entonces, como que yo siento que mi camino con la música siempre ha estado muy marcado. Siempre ha estado la música como ahí haciendo presencia en mi vida. Ya después, como que más adelante en el colegio mismo, um, pues extracurricular del colegio, tuve clases de guitarra con un profesor que siento que me enseñó una de las cosas más valiosas y que hoy en día todavía aplico en mi carrera productiva. Y bueno, no sé si algún día llegas a ver esto, Lautaro, muchas gracias por esto. Um, pero era que la actividad era que yo no sé si es que él se dio cuenta que la guitarra no era lo mío, y pues evidentemente no. Pero algo que hacía él mucho cuando estábamos en clases, que me ponía música, sobre todo música clásica, y la actividad era sentarnos a escuchar, pero literal a escuchar. Entonces el plan era empezar a identificar cada instrumento, qué estaba haciendo, en qué momento entraba, pues si era un instrumento de viento, si era un instrumento de cuerdas, si era una percusión,
Entonces como que siento que esto me ayudó a agudizar mucho el oído para empezar como a tener conciencia de cómo se componen a grandes rasgos las canciones, qué instrumentos tienen, en qué momentos suenan, qué importancia tienen sobre los otros, porque pues esto también ya para las personas sobre todo que sean productores, pues se dan cuenta, sobre todo ya en las etapas de mezcla y masterización, que es muy importante uno aprender a identificar cuáles son los elementos de las canciones que tienen más importancia y durante qué parte de la canción, porque obviamente digamos que muchas veces en el intro de la canción suena un instrumento sobre los otros y después puede que sea un instrumento que suena más en el fondo, que tiene variaciones, que de pronto deja de sonar. Entonces digamos que esto, pues esta actividad nutrió mucho mi carrera desde chiquito, pero pues realmente el tema es que la guitarra nunca fue lo mío. Entonces, ¿cómo llegué yo a la guitarra? Pues es que resulta que eh, yo siempre he amado la percusión, siempre he pensado que si me hubiera dedicado a algún instrumento percusivo desde chiquito, pues probablemente hoy en día sería pues lo que haría principalmente. Pero por temas de ruido en la casa, como que nunca fue la mejor opción. Entonces mis papás me hicieron la siguiente propuesta. Entonces fue como, si usted es capaz de entrar a clases de guitarra y nos demuestra que tiene la disciplina para aprender a tocar guitarra, lo dejamos aprender a tocar batería. Pero pues como no fui bueno inmediatamente, por obvias razones, la guitarra pues en lo personal considero que es un instrumento complejo, pues no se me dio mucho, entonces como que realmente nunca llegué a ser bueno en la guitarra, entonces la dejé y por ahí de paso en esa época de mi vida también dejé un poco como mi cercanía con la música. Ya después como pónganle ustedes por ahí en noveno, décimo, ya casi terminando el colegio, conocí a otro de mis grandes mentores de la vida, que pues es Carlos Rincón, alias Pollo, alias Drumbox. Gracias Pollito por todo lo que me enseñaste si estás viendo esto. Y pues nada, resulta que él estaba en esa época estudiando en el templo del DJ, pues precisamente para ser DJ. Y entonces pues daba mucho que parchábamos mucho, estábamos mucho tiempo juntos y en esa época teníamos un bosquecito donde parchábamos y podíamos poner equipos. Entonces él casi siempre llevaba su controlador, su computador y nos ponía musiquita y tal. Pero entonces obviamente desde el primer día que yo lo vi llegar con un controlador fue como, me voló la cabeza, fue como, wow, yo quiero y necesito en mi vida aprender a hacer esto. Entonces, cada vez que él llevaba sus equipos, pues yo me le hacía al lado, miraba qué hacía, le preguntaba como, oye, ¿y este botón? ¿Y cómo hago un loop? ¿Y cómo lo quito? ¿Y cómo cambias de canción? ¿Y cómo la escuchas para poner la otra y tal? Entonces, como que siempre tuve ese hambre de conocimiento musical y como que siempre busqué la forma de, por mi cuenta, aprender lo que me gustaba. Evidentemente, pues no pude hacerlo con las percusiones, porque pues también fue como, esto no me gustó, no pude con esto y lo dejé. Pero pues más adelante cuando conocí pues la mezcla y el arte de selección y el arte de ser DJ, me volví a enamorar, pero ahora sí por completo de la música. Entonces, pues aprendí mucho en esa época, practicando con Pollo. am, ya pues más adelante, como un año después, por ahí en 2014, compré mi primer controlador. Empecé a practicar mucho. Y el 2 de septiembre de 2015 fue mi primera presentación en vivo. ¿Qué pasó en esta presentación? Me fue como un culo. Yo nunca en mi vida había tocado con unas CDJs, con unas unidades. Siempre había tocado con controlador. Según yo, en esa época era lo mismo, pero pues evidentemente no. Entonces todo salió súper mal esa vez. Eh, Llevé mi música en un disco duro que claramente las unidades no leían. Fuera de eso, le apagué la última canción a la mitad al DJ que estaba tocando antes que yo.
Y pues como no sirvió el disco duro, pues se imaginarán que obviamente estuvimos sin sonido un ratico. Mientras pues ahí en un computador el chico que estaba poniendo visuales me ayudó, me prestó una USB, pasé las canciones y pude tocar finalmente, pero pues igual, mi primera presentación, ¿no? Entonces se podrán imaginar, yo estaba súper nervioso, todo salió súper mal. Ya después cuando empecé a tocar no empaté una canción porque no, pues no pude, simplemente los nervios se apoderaron de mí, yo sentía que todo estaba sonando horrible, pero miraba al público y mis amigos y la otra gente que estaba ahí, la gente igual me botó la energía y bailaron y se movían y eso me pareció una chimba y fue lo como en ese momento fue mi única motivación para terminar el set. Se los juro que yo por ahí la tercera canción estaba diciendo, no, ni mierda, voy a dejar esto aquí tirado, me voy, no acabo, la cagué, nada que hacer. Pero pues finalmente como que yo levanté la cabeza, en esa época pues mis amigos los que estaban ahí como bailando y fue como, no, pues nada, les voy a tocar es a ellos y que se diviertan y que después me digan que la cagué, sí, pues yo también me estoy dando cuenta, pero bueno, pues hago las cosas, ¿no? Entonces, pues finalmente lo hice. Mm, pues no me fue nada bien, no gané la convocatoria porque además era una convocatoria para tocar en una fiesta. Pero pues siento que después de ese día algo en mí me dijo como no puedes parar, Sai. O sea, no puedes parar porque se me movió todo por dentro. O sea, si me haya ido mal, disfruté mucho entre lo malo que había. Me di cuenta que de verdad quería hacerlo, más allá de si lo hacía bien o lo hacía mal, quería hacerlo. Entonces, para esa época yo ya tenía como unos ahorros, incluso estaba pensando para esa época comprarme una moto, pero esta experiencia fue como un tate quieto y como un, bueno, de pronto esa plata en una moto que en esa época ya no tenía trabajo, entonces no tenía cómo mantener la moto, fue como, yo siento que más bien esta plata la puedo invertir en mi carrera musical, crecer y cuando ya tenga otro trabajo más estable, pues ahí sí me compro la moto y toda la vaina. Entonces, bueno, eso es cuento aparte. El punto es que tenía esos ahorros y por ahí salió una promoción de unas CDJs 1000 MK3 de esas viejitas que funcionaban con CD, que todavía las tengo. Y un mixer, los compré así de cabeza. Fue como, nada, pues esa plata, ¿sabe qué? Tome, compremos esto. Entonces, pues siento que fue una decisión de invertir en mí en ese momento y de ahí pues empezó como mi camino sobre todo muy autodidacta, ¿no? Porque ya pues no tenía apoyo mi mentor ahí como encima diciéndome cómo vas esto, muévete así, cuando la vayas a empatar escucha bien, nada, o sea, ya con el conocimiento que él me había transmitido, empecé yo solo a encerrarme en mi cuarto y horas hágale y mezcle y cáguela y pues nada, o sea, era el momento de practicar y hacer las cosas. Entonces, pues ahí ya se dio el punto de que yo ya estaba como en la universidad. Para quienes saben y quienes no saben, pues les cuento que yo estudié Derecho, me gradué. Entonces, pues asimismo como que la universidad requirió mucho de mi energía y mi atención y intenté mantener lo de ser DJ a flote. Tuve par toques, pero como que digamos que nunca fui muy constante, nunca me lo tomé en serio de verdad. eh, Como que pues fue más un pasatiempo en ese momento de mi vida. Um, pero dentro de mí sí seguía la idea de, parce, yo algún día voy a hacer esto de verdad. Yo algún día voy a ser un DJ profesional, voy a tocar en escenarios, la voy a romper, la gente me va a conocer, les va a gustar lo que tengo por ofrecer, porque digamos que entre todo siempre he confiado mucho en mi criterio en sentido de la música que me gusta. Entonces, pues siempre he querido como
poder transmitirle eso a las personas, porque siento que la música es un lenguaje con el que comunicamos muchas cosas, sean dichas o no. O sea, la música definitivamente nos toca fibras internas que ninguna otra actividad, al menos en mi vida, me ha tocado, ¿sí? Entonces yo decía como, nada, me voy a dedicar a la música, voy a hacer esto algún día. Entonces hice muchos cursos de marketing para artistas, bueno, de producción fue un poquito más adelante. Pero todo fue como autogestión, buscar en YouTube cómo hacer las cosas, en Google también mucha información. Y esto fue como parte de lo que fue como pavimentando mi camino hasta donde llegué el año pasado, por ahí en julio, junio, sí, como a mitad de año del año pasado, que empecé a decir como, bueno, pequeño contexto, yo estaba estudiando programación porque evidentemente como les dije, pues yo estudié derecho, pero pues digamos que tuve un par de veces en las que ejercí, pero no me dedico al derecho, no me gusta, no quiero hacerlo. Entonces empecé a buscar opciones, me encontré con la programación, empecé como cursos de programación y un día entre esas me regalaron, o bueno, yo mismo me regalé, ah, porque fue por consejo de alguien que conozco, me regalé el libro de Julia Cameron que se llama The Artist's Way, que es un libro que ayuda mucho al desbloqueo creativo. Entonces, como que tiene ciertas actividades que hacen que uno replantee mucho de lo que viene haciendo y de lo que quiere hacer. Y ahí fue como que empecé este ejercicio de autoexploración y de darme cuenta de como de que yo de verdad lo único en lo que pienso todos los días desde que me levanto desde hace muchos años es en la música. Entonces dije como, siento que estoy estudiando programación para, mientras tanto, algún día la música me da con qué vivir. Pero entonces en mi ecuación como que dejó de sonarme la idea de, o sea, sigo haciendo cosas mientras tanto, pero entonces no estoy haciendo música y entonces cómo espero que la música algún día me vaya a dar resultados. No sé por qué eso estaba en mi cabeza, pero así era. Y el punto es que pues entre los ejercicios desbloqueé como esa parte que tenía y me di cuenta como, nada, me tengo que es dedicar de lleno porque si no pues nunca me va a dar, esto nunca va a ser un trabajo si no me lo tomo como un trabajo. Entonces ahí cambié como un poco mi mentalidad y me dediqué pues más a trabajar en cuestiones musicales. Entonces empecé a organizar mejor mis sesiones de producción, mis sesiones como, pues llevo un tiempo retirado de ser DJ y eso de pronto se los cuento más adelante porque tomé la decisión como de parar de tajo. Um, y aunque bueno, ya estoy retomando, solo por si acaso. Y nada, pues como que eso fue lo que hizo como el clic mental que yo necesitaba para decir, voy a empezar a tomarme esto como un trabajo, voy a empezar a hacer como de verdad lo que siempre he querido hacer. Y eso fue de verdad como un cambio en mi vida total, porque se me quitaron muchas presiones que yo mismo me había puesto, con amigos, con familia, como de estarles diciendo como, ay, sí, estoy estudiando programación, para que entonces tener como validación de las personas que tenía a mi alrededor, porque para ellos nunca la música ha sido una opción, entonces todavía me dicen que me dedique al derecho, aunque tienen claro que no quiero, pero bueno, el punto es que yo mismo me saqué de esa traba mental en la que estaba, de decir como, pues voy a hacer cosas mientras la música me da, pero pues si no estoy trabajando en eso, pues nunca me va a dar. Entonces, pues nada, eso fue como que lo que me trajo hasta aquí, pues todo este tiempo que llevo como siendo DJ, que ya son casi 10 años, 9 años la semana pasada que cumplí.
Am, como que pues ha sido el recorrido que me ha traído y durante todo este tiempo, directa o indirectamente, he intentado no dejar de formarme, eso sí. O sea, todo el tiempo es buscando aprender cosas nuevas, cómo hacer las cosas diferente, cómo sonar distinto a los demás. Am, y bueno, como que pues es parte del proceso creativo, ¿no? Entonces, siento que está mucho en tomar decisiones, en pensar que de verdad esto es un trabajo, esto no es un hobby. Pues obviamente si uno se quiere dedicar y vivir en algún momento de la música, ¿no? Si ustedes quieren que sea un hobby, totalmente respetable. Si en algún momento necesitan ayuda en algo en su carrera, pueden contar conmigo, me pueden escribir, con gusto les ayudaré en lo que pueda. Bueno, y me salté un poco el proceso de cómo aprendí a producir. Yo llegué a la producción después de una vez que toqué en Facatativá, que en una fiesta, pues se terminó la fiesta, se fue todo el mundo, nos quedamos ahí parchando un ratico y en esas uno de los DJs, que era pues DJ Six, cuando producía hard techno, pero para esa época ya se llamaba DJ Punk, porque estaba haciendo drum and bass y neurofunk, me dijo como, Perry, me gusta mucho lo que tú haces, ¿por qué no nos juntamos y yo te enseño lo que sé de producción? Y pues fue muy chévere porque como que no nos conocíamos y de una, conociéndonos, el man de una fue como, parce, yo le enseño. Y eso para mí fue un cambio total en mi vida porque pues yo ya venía como en ese hambre de conocer sobre la música, buscando mucha información en internet. Sin embargo, pues les estoy hablando de una época antes de pandemia, donde la gente no compartía tanto sus conocimientos en línea y entonces en esa época pues era un poco más complicado llegar a la información, a lo que es hoy en día que todo el mundo está compartiendo cómo hace las cosas, cómo es su proceso. Tú te encuentras una infinidad de tutoriales en YouTube sobre temas incluso específicos. Entonces, pues como que en esa época era un poco más complicado y para mí que llegara alguien a decirme yo te enseño fue un cambio total. Entonces ahí nos juntamos, parchamos muchas veces, yo iba a su casa, me mostraba cómo hacía las cosas, tal, en su estudio, nos sentábamos y pues me mostraba, pues sí, como que me enseñó mucho de la producción, sin embargo como que pues no nos entendimos como del todo muy bien y pues nos dejamos de juntar por un tiempo, pero pues normal. Ahí yo pues ya con los pocos conocimientos que adquirí empecé a producir más por mi cuenta hasta que bueno llegó la famosa pandemia y ahí aproveché y me pagué, pues vi que Christian Glitch estaba haciendo cursos de producción virtuales y pues aproveché, tenía una plata ahorrada y de una me pagué el curso. Entonces, ese curso también fue otro de mis grandes como hitos porque ahí entendí mucho mejor cómo era la estructura de las canciones y cuáles elementos componían como cada parte de la canción para poder tener cosas como más concretas. Porque si bien ya había hecho un par de canciones, incluso las había publicado, por ahí las van a encontrar en redes, eh, como que el orden de la misma canción, digamos que a veces que no tenía tanto sentido en cuestiones técnicas. Entonces, pues ahí ya con ese curso concreté el conocimiento y empecé a aplicar mucho más. Ya en adelante siento que fue como darle rienda suelta a mi creatividad y empezar a explorar, porque siento que el mundo de la producción es eso, es explorar con los sonidos. Es sentarse y cambiar un sonido cuantas veces sea necesario para que a uno le guste cómo suena. Um, y ya, ese es como a grandes rasgos lo que he hecho, lo que he aprendido, pues a partir de ahí, como les mencionaba, no he dejado de aprender, todo el tiempo estoy buscando tutoriales, todo el tiempo estoy buscando cursos, incluso próximamente que les contaré por este medio, además, pienso pagarme un curso de mastering y mezcla, porque siento que si bien ya conozco las ideas básicas,
quiero aprender de alguien profesional cómo hacer esto para mejorar mucho más en ese proceso. Pero pues todo es parte del camino, les iré contando cuando haga el curso, les iré contando los resultados, porque pues como les conté, parte de la idea de Sonido Bacata también es mostrarles mi proceso para que ustedes en las cosas en las que sientan que están igual, pues les sirva también de guía, ¿no? Porque al menos a mí me ha servido mucho escuchar las historias de otras personas y sentirme identificado en esas historias para saber cómo continuar. Entonces, pues nada, eso es como a grandes rasgos mi historia, cómo llegué hasta aquí, cómo renuncié al derecho y a la programación para dedicarme de lleno a la música. Y bueno, pues si les gustó el video, denle like, suscríbanse, campanita para las notificaciones cada que salga algo nuevo. Recuerden que esto fue un capítulo de Sonido Bacatá. Me pueden escribir si tienen dudas, si necesitan ayuda con cualquier parte del proceso como DJs, como productores o como creativos en general. Con mucho gusto les estaré ayudando y les estaré respondiendo sus dudas. No se pierdan un próximo capítulo. Gracias por haberme visto.